hay personas que tú lo ves que tienen un colmadito. Y de ese colmadito ellos viven, mantienen a su familia, se mantienen ellos. Y llega el asueto, por ejemplo, de diciembre. Esa gente no tiene con qué comprar 200 cajas de cerveza y meterla en un almacén para venderla en diciembre. No. Pero si ellos agarran y hacen un préstamo y compran las 200 cajas de cerveza que van a vender en diciembre y de repente dicen, le vamos a cerrar todo, ¿qué van a hacer ellos con ese lío que hicieron? Sí. ¿Me entiendes? Si Entonces, estamos hablando de 200 cajas de cerveza, no es un colmadito. No, es que cualquier negocio en una temporada alta puede tener un flujo más masivo al que regularmente tiene. Entonces yo te estoy poniendo un caso hipotético, porque así como compran 200 cajas, puede ser que el tipo de negocio, su capacidad sea para comprar 5 cajas a la semana. Pero se llega a los sueltos de Semana Santa y dice, tengo que comprar 25 cajas, pero no tengo los recursos. ¿Qué va a hacer? Va a recurrir quizá a un prestamista o a algún amigo o a alguna institución financiera, va a tomar un préstamo, un pequeño préstamo, va a hacer la inversión porque entiende que con lo que se gane durante esos días va a pagar eso y va a obtener su ganancia. Mira, Neuri, es que los negocios como tal tienen que trabajarse no para necesariamente para épocas especiales. Lógicamente, hay un flujo especial en esos momentos, pero esa no debe de ser la fuente de sustento de un negocio. Un negocio tiene que hacerse autosuficiente desde el principio hasta el final. Y lógicamente, que yo te puedo decir algo, comparado con otros países, nosotros somos un país de libertinaje, que tenemos una apertura del cielo a la tierra, y tú sabes bien que has vivido en países donde se dan verdaderamente las restricciones. Lo único malo que yo me encuentro de todo esto, ¿tú sabes lo que es? Cuéntelo. Que el Estado no mantenga las medidas todo el tiempo. Es decir, porque tú no puedes en un momento tener una medida y luego como que nada pasa, soltar eso. Eso pasa con los motoristas, eso pasa con los cascos de los motores, pasa con los choferes, pasa... No, yo creo que aquí tenemos que ir dejando este asunto de operativos. El Estado tiene que convertirse en un Estado eficiente que no necesite operativos. Un operativo constante. No, un operativo que el Estado sea operativo. Que el Estado sea operativo. Como tal, que el Estado sea operativo como tal. Y cuando el Estado sea operativo para tal, no vamos a necesitar nada de eso porque se van a respetar las normas. No va a haber que poner policía acostado en las esquinas para que la gente reduzca la velocidad. No va a haber necesidad de nada de eso. Yo sé que hay medidas a veces que son un poco odiosas, pero eso se da y lamentablemente alguien tiene que salir afectado. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Pero, Neuri, yo lo voy a defender, pero primero dice Jonathan Soto aquí en los comentarios, el 95%, el hombre del lío. Pero ¿cómo del lío? ¿Cómo así? Cuando haga ese comentario, yo quiero hacerle una pregunta más. Dice que el 95% de los negociantes de este país viven del rejugueo. Que me imagino que, como ustedes dos se están comiendo Neuri, me imagino que a los que él se refiere es a los chiriperos, a los que aprovechan esas fechas para hacer negocios, que es otra cosa. Que eso, claro que sí. Es que, Pero, mira qué pasa, atiende, déjame hacer una pregunta. Vamos a ver la pregunta de Neuri. Hazme la pregunta para que te voy a demostrar que nadie dejó de hacer negocio en esta yo te voy a fecha. decir, después que me contestes la pregunta, a ti. después que me contestes la pregunta, yo te voy a decir qué pasa y por qué pasa lo que está pasando con el tema de estas medidas. ¿Cuál tú crees que fue la razón o ha sido la razón para estas medidas restrictivas desde tu punto de vista? Bueno, yo espero que haya sido la de preservar la vida. Es lo que yo espero, ¿no? ¿Tú crees? Exacto. Que sea esa. Es lo que todo el mundo... Y si nos vamos a las estadísticas... Y he creído eso, ¿eh? Y si nos vamos a las estadísticas de los años anteriores que no hubieron estas medidas y este año que hubieron esas medidas, y buscamos esas estadísticas y las comparamos. ¿Con qué? ¿Con qué tú quieres compararlo? ¿Con la cantidad de muertos? Del año tú pasado. No puedes saber si iba a haber más o menos. A lo mejor eso evita No. O sea, es que el año pasado hubo más o menos que este año.
Entonces, Sí, fuera pero de esas... eso tiene muchas aristas por donde analizarlo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, el año pasado el parque vehicular de la República Dominicana no era el mismo que este año. Sí, pero ahora yo Entonces, te voy a dar mi punto de vista. Son muchas cosas. Yo no puedo cohibirte a ti lo que tú haces diario porque yo no sepa hacer mi trabajo o porque yo no pueda hacer mi trabajo. Ay, es que yo estoy de acuerdo Aquí contigo, están las que instituciones. no debe de ser un día. Aquí están las instituciones que están para velar y preservar la vida de los seres humanos que van a esos balnearios. Sí, sí, sí. Entonces, yo personalmente, yo felicito el trabajo que hizo la Policía Nacional, que hicieron los organismos de socorro, Vamos llegando. pero hay un detalle. Al Yo gobierno creo- tú no lo felicitas, Yo ¿no? creo que la policía en esta ocasión tuvo que exagerar y trabajar triple veces lo que regularmente trabaja. Sin embargo, quizás viéndolo desde otro punto de vista, organizando las cosas desde otra perspectiva, quizás esos comerciantes no hubiesen sido sacrificados, hubiesen hecho su dinero y también... Están quebrados, según tú. No están quebrados, pero yo te voy a poner un ejemplo simple para yo terminar con esa parte. Sí, sí, porque tenemos más temas y queremos ver qué Sí, dice pero el yo te voy a público. poner un ejemplo simple para yo terminar con esa parte. Si tú fueras maestro o tuvieras un trabajo en una institución, vamos a ponerlo así, tú te pasas el año entero cobrando un salario, ¿verdad? Y con ese salario que tú cobras el año entero, te da para vivir el día a día, pagar tus alquileres. ¿Por qué la gente espera cobrar el doble para con ese doble meterse en una casa o en cualquier inversión que quiera hacer? Falta de No, ¿Por no, qué? es porque hay un extra. Porque hay un extra. Exactamente. Ese es el extra que le faltó a esos comerciantes que esperan esas fechas de Semana Santa, de Navidad y de todas esas fechas para ellos hacer su inversión igual que la que tú haces, esperando un doble, igual que la que yo puedo hacer, esperando un beneficio extra. Ya te entiendo. Yo siento que ya. ustedes están Ya, de, ya, de ya. acuerdo. Sí, sí, estamos totalmente el de acuerdo. tema es Sí, 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 que sí, no sea como una regla del momento, sino sea una regularización que esté ahí presente, que ya todo el mundo sepa, pero Mira, Yo soy uno de los que no cuestiono a Farideh Raful, por ejemplo. No. O sea, Cada quien tiene su forma de Porque- trabajar. Mira, ni siquiera ustedes cuando dice que rueden. oye, que ruede. Oye, ni siquiera eso. Yo le puse así al título del video. Ah, rueden. bueno, rueda ahí. Mira, ahí está. En verdad, sí, esperan un flujo mayor de personas. Hubo un flujo menor. Una atenuante que no la realizaron los gobiernos, ni Farideh, ni ningún ministerio. El tema del jet set, eso mermó. El tema del luto nacional, de acuerdo en que había que... Totalmente de acuerdo. todo eso. Entonces, ¿desde cuándo tienen los comerciantes que estar preparándose a que no va a ser una Semana Santa típica? Es desde que están viendo todas las cosas que van pasando. Porque no se preparan, así mismo como tú lo estabas diciendo, no se preparan un mes antes ni 2 meses. Quizás algunas fiestas sí. Algunas fiestas con artistas, que no es el caso de la mayoría. ¿Y cuál fue el tema que quizás más afectó? El tema de que no se colocaran musicólogos en los balnearios. Los teteos. Los teteos. Ese fue uno de los temas más criticados y que quizás afectó en mayor proporción. Sin embargo, hay algo que decían, yo lo leí en un comentario y lo comparto, y es que tu derecho a disfrutar no debe interrumpir mi derecho a estar tranquilo. Claro, usted puede estar en su casa tranquilo. Sí. No tiene que estar en un balneario. No, pero Ay, tranquilo, cómetelo. escúcheme. Yo a Pero veces, yo- yo a veces pero quiero... usted quiere Pero tú tranquilo, tienes derecho a estar en pero el balneario escúchame, en su casa. tranquilo. Pero Se va a escúchame, una piscina. no, está bien. Yo me voy a quedar en mi casa. Y yo voy a invitar a Neuri, cuando se arman los teteos en un sector que me queda del lado abajo, cuando van y los drinks que quedan en esa zona cierran a las 2 de la mañana y entonces enciende un musicólogo en una jipeta o en una camioneta y la música se oye como que yo la tengo en la cabecera de la cama Eso no hasta está las 5 y 6 de la mañana. Eso no está bien. No,
No, porque yo estoy en mi casa, Eso no está bien. ni está bien tampoco cuando vayan estoy al en el balneario. balneario. Pero es que yo no entiendo el punto. Tú lo sabes, Mira, Neuri. Pero si los medimos conflictos por se San- producen donde quiera. Si Mira, medimos no por San José de necesariamente ahí. Ocoa, si medimos por San José de Ocoa, fue la Semana Santa donde el Hospital San José menos emergencias Miren, atendió. ay, Fue la Semana claro, Santa donde menos menos accidentes de tránsito hubo. Fue la Semana Santa donde menos personas por intoxicación de alcohol Ahora que está llegaron aquí- al Hospital San José. Ah, ahora que porque llegó- tú ahora ahorita que llegó mencionaste José que Enrique, midamos las oye, estadísticas. Ok, mira, Tienen que medir las estadísticas del Banco Popular Apágamelo también. a los tres, por favor. Vamos a escucharnos, que tenemos aquí al público, tenemos comentarios de YouTube, las personas hablando, ¿no? ¿Qué dice? Lo primero vamos a escucharnos, no me lo apague, pero vamos a escucharnos. No podemos medir esas estadísticas porque si no mediríamos la pandemia, que fue donde menos hubo todo eso, por las restricciones. Dice Zuleika Zuleika Suazo. Zuleika del Jesús Suazo. Es fácil gobernar una población encerrada e intimidada con las restricciones. Entonces, que gobiernen bien, tenemos que estar encerrados. Para que gobiernen bien, tenemos que estar encerrados. Y dice Jonathan Soto, porque las restricciones no aplicaron en los puntos turísticos de los sueños del país. Sí, Entre paréntesis, Punta Cana. eso es una A los cosa. niños le quitamos las piscinas de las aceras. ¿En qué afectaba eso la paz de la República Dominicana? En eso yo estoy completamente de acuerdo con Jonathan. Con Zuleika Zule, tú sabes que a mí me gusta pelear contigo. Contigo no estoy tan de acuerdo. Y voy a decirle algo a Tommy- Zuleika, mi compañera y amiga. Sí. Te voy a decir, oye lo siguiente, mira, aquí en este país tenemos un asunto, sobre todo los que hacemos comunicación. Y nos sentamos aquí en el micrófono para acechar que la medida sea buena o sea mala o como sea. Si no se toma la medida y pasan cosas, Que por qué no tomaron entonces, medidas. ¿por qué no se tomaron las medidas? Pero si se tomaron las medidas, también entonces agarramos los micrófonos a decir, no, porque esto, aquello, lo otro. No, espérate. Vamos a hacer un equilibrio. Claro. Y hagamos el ejercicio real, ¿verdad? Como tiene que ser. Porque es que alguien dijo que nada es verdad ni es mentira. Total. Es que todo va a depender del cristal con que lo mire la gente. Y a veces tenemos que quitarnos esa gafa que tenemos puesta para ver la realidad de la gente, Neuri. Sí. La realidad del público en general. Mira, te voy a decir algo. Desde tu- Todo el mundo sabe que tengo contradicciones con este gobierno. Y tú más que nadie lo sabes. ¿Cómo? Sí, y lo sabe la gente. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Si en este país se aplica la normativa como tiene que ser, nosotros vamos a ir cambiando como han cambiado los países que se han desarrollado realmente y que mucha gente de los que me está viendo han vivido en esos países. Y cuando están allá hacen las cosas así. Hay que por la incentivar- línea. hay que Pero cuando están incentivar aquí eso. quieren estar como chivos sin ley. Espérate. Yo, por ejemplo. No, pero Sí, por porque ejemplo, él viene a por ganar ejemplo, mundial para acá. por ejemplo, de Él allá. se ríe, Yo, por él se ejemplo. ríe, pero pero es verdad. Entonces, un sinnúmero de cosas que ellos saben. Que se quede allá, porque no se Pero queda. espérate, José Enrique, la realidad de cómo han avanzado esos países, Claro. mira, eliminando un poquito la chercha y construyendo más escuelas, creando más aulas, Pero- espérate, más pero hay que profesionales de la incentivar- salud, hay que más incentivar profesionales a los de la comerciantes. ingeniería No, pero y demás. escucha ahí. O sea, Ahora, el gobierno. Pero- ajá. el lo go- que pasa es que nosotros nos acostumbramos al pan No, y al no. circo, mi hermano. Pero lo que pasa es que el gobierno ha hecho una economía basada en pan y circo, en el turismo, que el turismo viene por eso mismo, por Pero- un país alegre. Pero yo te Y voy hemos- No, pero no confundamos alegría y libertinaje. Pero Vamos, está vamos, bien. vamos a medir esas dos cosas. Como tú lo dices, Manuel, estaría perfecto. Pero para eso, lo primero es que tenemos que incentivar a esos comerciantes, ayudarlos Yo creo a que- crecer bajo esas medidas que tú quieres que crezcan. Yo creo. No es que ellos arranquen con una costumbre que ya tenemos y después Pero por algún lado hay que tumbarle el comenzar. negocio. Señores, No. Ricardo, hay que- y cambiamos de tema. Hay que sentar un precedente. Hay que sentar un precedente. Los cambios siempre van a tener resistencia. Siempre. En algún momento había que empezar a ponerle un poquito de control
Quizás muchos vamos a decir, fue excesivo el control. Bueno, venimos de una situación de más de 231 fallecidos. Yo creo que quizás eso influyó mucho en que las medidas se tomaran más drásticas. En cuanto a lo que decía Jonathan Soto, para ir resumiendo, sí, Jonathan, aunque no es la primera vez que se quitan las piscinas de las aceras en sectores como Villajuana, recuerdo, atención Zule, recuerdo en los gobiernos del PLD, tanto de Danilo como de Leonel, que también se quitaban las piscinas en Villajuana, en Villas Agrícolas, en Villa María. Lo que pasa es que aquí en San José de Ocoa nos dejan que las pongamos. Sí, aquí nos dejan, porque aquí no quitaron piscinas. En muchos sectores de la capital sí. Lamentablemente, Neuri. Y muchos quizás dirán, ¿él por qué es cristiano? Porque yo lo voy a decir por ustedes, para que no tengan que decirlo en los comentarios. Pero sí hay que ponerle un control a los musicólogos. Sí hay que ponerle un control a las personas que quieren disfrutar, ellos y que todo el mundo disfrute de lo que ellos disfrutan, aun cuando tú quizás no lo desees, o no quieras, o no te guste. Pero hay una población silente, y tú dijiste que era lo último, Sí. ya, Ricardo, pero hay una población silente que está ahí afectado por esa situación, Sí. que ni siquiera tiene voz. Entonces, Ni voto, espérate. porque como dice el famoso DJ, si te molesta, ajá, múdate, y eso se hace múdate famoso, del barrio. y eso se hace famosísimo. y eso, Así sí es bueno. y ese tipo de ambiente propicia una buena, un buen flujo en los comercios, y cuando tú quitas ese tipo de ambiente, baja el flujo en los comercios, y por eso es que hay muchos comerciantes que están al grito. Dice Jonathan, voy a cambiar el tema. Jonathan, ven para acá. Sí, ¿verdad, Jonathan? Ven. Ven. Dice Jonathan, Jonathan, que un saludo a los especial. políticos no le molestan los musicólogos cuando estamos en política. No. Y aprovechando... Cállese la boca, maestro. Tú sabes que yo... No, lo vamos a dejar, que yo iba a decir Ah. eso mismo ahorita. Usted es una estrella, usted es una estrella. Eso mismo. Oye, No, es que usted es ya la voz, tiene la voz del pueblo. Ya entiendo. Esto es Micrófono Abierto. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas YouTube, Instagram, TikTok, porque aquí estamos fluyendo.